Muy buenas tardes a todas las que estáis ya conectadas. Sabemos que hay más de 230 personas conectadas. Pensamos que van a ir llegando en los primeros minutos, pero también sabéis que en el IES somos muy puntuales, tanto al inicio como al final. Así que ya han pasado 2 minutos de cortesía por las technicalities, ¿verdad? Y estamos ya con Teresa Alarcos. Esto, bueno, es la primera sesión, como sabéis, después del verano. Hemos tenido pues un momento también de parón. Todavía tiene que ser una sesión online, pero estamos muy contentas de poder tener con nosotros a Teresa después de haber hablado mucho tiempo con ella de que nos encantaría que estuviera en este I Will, en la sesión de inicio del curso académico. Como sabéis, Teresa pues, es presidenta fundadora del We Startup Community, consejera independiente de varias empresas tecnológicas, de FinTech, Big Data y realidad aumentada. Experiencia ejecutiva de más de 20 años en empresas multinacionales, en L'Oréal París, Grupo Vivendi, París, Yoigo, Eli Lilly, etcétera. Y también 6 años como consejera y asesora en temas de buen gobierno corporativo. Estuvo con nosotras en una de las ediciones de Mujeres en Consejos, ¿verdad? Donde luego Mm. ya empezó a tirar para adelante un consejo que empezaba de la nada y como tú dices, ¿verdad? Fue toda una escuela. Bueno, pues vamos a empezar, además de lo que os he dicho, que es profesional, diciendo también que es esposa y madre, ¿no? Que esto también lo dice ella siempre en su currículum, esposa de Paco y madre de Íñigo y Juan. Íñigo lo tiene ahora con un pie recién roto, ¿verdad? Y a ver qué hacemos con él, pero bueno, haciendo todo lo que se puede por reconciliar e integrar la vida. Eh, the time is yours. Teresa, Muy gracias por bien. estar ahí. Pues muchísimas gracias, Nuria, por haberme invitado a esta comunidad iWill a presentar un poco lo que ha sido mis últimos pasos en mi trayectoria profesional y al IES por tener también esta consideración de escuchar estas últimas partes de mi carrera profesional. Pues, como dices, he cursado el curso de IES y a raíz de cursarlo, pues empecé a entrar en consejos. Estaba ya en una empresa de biotecnología, entré en una de inteligencia artificial, luego en un consejo que era un VC y ahora en una empresa también pues de su realidad aumentada y también y retail. Y bueno, pues estamos en un momento donde hay muchísimas incertidumbres, donde todos los días amanecemos con noticias de que queremos vivir en Marte o que en la cara norte de la Luna vamos a plantar semillas que son resistentes a muchísimos grados bajo cero, porque estamos en un planeta y hay gente que tiene visión holística y dice que en este momento de disrupción tecnológica tenemos que pensar que a lo mejor viene un meteorito y desaparece la vida en la Tierra y que tenemos que preservar la vida humana, ¿no? Pues hay gente que se dedica a pensar en esto y aplica las tecnologías para subsanarlo. Entonces nosotros que estamos aquí en la Tierra y que no estamos pensando tanto en esta visión interplanetaria, pues ¿qué hacemos? Pues pensamos y usamos esas tecnologías que muchas veces emergen y nacen de la industria aeronáutica, las usamos para aplicarlas a la empresa, para hacerlas más eficientes y para proveer de nuevas experiencias. Y entonces, pues surge el emprendimiento alrededor de esa industria aeronáutica que en los años 60 Kennedy pues dijo en su discurso cuando accedió a la presidencia que hemos elegido ir a la Luna porque podemos, porque tenemos la tecnología. Y era una industria bastante masculina, donde eran mayoritariamente ingenieros, pero poco a poco se integraron mujeres, ¿no? Eran una minoría y surgió pues una industria muy bollante, que proveía de esa tecnología a las empresas para ser más eficientes y proveer de esa tecnología más, de esas herramientas que le daba y hacía proveer de experiencias diferenciales. Y pues empecé a interesarme en estos temas de tecnología porque muchas chicas se acercaban a mí y me preguntaban cómo lanzar su proyecto de startup. Cuando lancé una marca en ONO, cuando nos fusionamos con AUNA, cómo se hace un plan estratégico, cómo se lanza una marca, cómo me hago internacional. Y empezamos a hacer un voluntariado para dar horas y horas y horas que dábamos a personas que querían lanzar y tenían un sueño de lanzar su propia empresa usando para solucionar sus problemas herramientas tecnológicas. Y empezamos sumar a gente hasta que creamos esta comunidad. Esta comunidad lo que les damos es un token reputacional que usa tecnología blockchain
y no tiene un valor económico, tiene un valor que tienes en tu wallet y dices, pues yo dono a la sociedad estas horas porque quiero reducir el Digital Gender Gap, quiero reducir el gap digital, creo en el ODS, en el ODS número 5 y pienso que si no está construida esta igualdad, el resto de ODS no tienen sentido, porque si no la mujer no va a ser partícipe de esta revolución en la que estamos inmersos, ¿no? Y no queremos ser partícipes y que no existan sesgos, construir una sociedad igualitaria donde participemos en el diseño, no solo en la ejecución, sino desde el principio en el diseño. Y ahora que con la tecnología se van a automatizar procesos y las mujeres estamos en posiciones de middle management, que son las más susceptibles de ser automatizables, tenemos que invitar a las mujeres a que sean emprendedoras, ¿no? Y a esas que existen tenemos que darlas a conocer para dibujar esos caminos y que sirvan de inspiración para una siguiente generación de mujeres tecnológicas. Y bueno, pues Perdona, mientras vas poniendo las transparencias, antes solamente ya, como vamos acercándonos a las 100 personas, ya creo, es solamente recordar que vais a poder ir poniendo las preguntas directamente a través del chat y yo iré leyéndolas a partir de cuando hayan pasado, pues eso, los 45 minutos, si os parece bien, así lo haremos, así se puede dejar todo grabado y seguimos adelante. Y bueno, pues las mayores dificultades, teníamos muchas dificultades para que crecieran estos negocios y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un estudio. Hicimos un estudio y tuvo bastante éxito, se lo mandamos a autoridades y bueno, pues pasaron cosas. Y entonces eso quiero compartirlo con vosotras y además también compartiré y iremos y os contaré alguna cosa del libro que he escrito. Pero a mí me parece interesante porque cuando uno no conoce la realidad y no tiene una foto, no se pueden hacer luego políticas las empresas o sobre todo los agentes públicos para ayudar a que renazca este emprendimiento y este talento que existe y que no se conoce. Y voy a compartir con vosotras esta presentación y vamos a ir comentando las slides. A ver, bueno. Bueno, esto es un poco todo lo que ha sido el revuelo de mi carrera y lo que comentó Nuria de mi paso por multinacionales y después, pues cuando me casé, yo no podía llevar una vida ejecutiva de 15 horas, pues empecé a trabajar en consejos, dar clases y, bueno, pues hacer voluntariado. Y bueno, pues que esa soy yo, una madre que trabaja y que adapta su vida a sus ilusiones y a sus sueños. Y bueno, ¿quién eres tú? ¿No? Que también os lo digo, qué es lo que quieres ser y qué es lo que te empuja y qué pasiones tienes para ponerlas con toda tu energía en esos trabajos que te gustan, ¿no? Y bueno, pues hicimos un trabajo para analizar cómo eran las emprendedoras digitales, a qué se dedicaban, luego cómo eran sus empresas, cómo son las empresas que fundan las mujeres. ¿Son todas empresas sociales? ¿Son todas empresas de fintech? Pues no lo sabíamos, ¿no? ¿Cuáles son sus principales fortalezas y debilidades? Y además lo que hicimos fue compararlas con otras empresas de hombres, ¿no? Las empresas o startups de hombres. Y también les preguntamos de alguna forma qué barreras tenían y por quién se inspiraban, ¿no? ¿Y para qué? Para formular recomendaciones para quien quiera escucharlas, porque nosotras somos independientes, no formamos parte de ninguna, digamos, corporación ni institución pública, sumamos a todo el mundo que le interese estos emprendimientos de mujeres que son muy valientes y que son muy pioneras. Y bueno, pues os comento cómo es la mujer emprendedora. Pues la mujer emprendedora es una mujer que tiene una educación muy elevada, es licenciada en la mayor parte de los casos, tiene un máster. Si ha estudiado, por ejemplo, ingeniería, pues complementa su formación con un máster en dirección de empresas. Si es al revés, si es, digamos, ha tenido un máster, ha estudiado económicas, pues complementa con algo de Big Data o temas más ingenieriles. La mayor parte de las emprendedoras son emprendedoras en serie. Una de cada 4 ya han emprendido. Hay un motor que les empuja a superarse, a tener una alta resiliencia que les hace seguir y perseverar en ese objetivo que tienen. Tienen, como os decía, entre 11 y 15 años de experiencia profesional y lo que es interesante es que
1 de cada 3 no tienen un referente de lo que es a la hora de emprender. Es algo que tienen innato. Me decía una persona que trabajaba con Amancio Ortega, dice, Teresa, emprendedores, 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 la verdad que de esos que nacen hay pocos, hay Amancio Ortega y pues la familia Tous, hay pocos. Por eso hay que aprender a ser emprendedor, ¿no? A leer ese motor que tienes dentro para seguir adelante, ¿verdad? Entonces, otra cosa importante es que la mayor parte ocupaba posiciones de middle management y casi la mitad tenían unos sueldos que superaban 60.000 euros o más. Estamos hablando de personas que ya tenían posiciones dentro de su organización interesantes. Otras no tanto. Y el rol de la familia en un porcentaje elevado no ha sido un obstáculo, quizás porque la edad de las personas a las que estamos hablando coincida con que no tienen que conciliar con un cuidado de los padres, muchas de ellas que tradicionalmente somos las mujeres las que más cuidamos, y todavía no tienen hijos en muchísimos de los casos. Las que tienen hijos y tienen familia, que han contestado a la encuesta, muchas de ellas han dicho que preferían tener su propio proyecto emprendedor porque ello les permitía poder manejar su agenda y así conciliar mejor con las labores de familia a pesar de la dureza y lo dificultoso que es emprender. En cuanto a las carreras y procedencias académicas de las emprendedoras digitales, no necesariamente son ingenieras. Como podéis ver, una mayoría son personas que han estudiado empresariales, 1 de cada 3, un 35%. Hay ingenieras industriales, pero hay psicólogas, biólogas. Eso, la lectura que podemos hacer es que esta revolución que viene es transversal a todas las áreas del saber y tenemos que estar todas con un espíritu de acercamiento y pensando que esto no es un área reservada para mentes privilegiadas, para iluminados que han nacido con unas capacidades enormes. Todas tenemos que estar. Nos acercamos a la tecnología buscando unos usos. Si somos muy especialistas en una materia, en un sector, podemos buscar esos usos de esa tecnología. No tenemos por qué saber programar, no tenemos por qué saber, nos tenemos que acercar, eso sí, al lenguaje de la tecnología. Porque si antes la tecnología estaba aquí y el negocio estaba aquí, ahora se hablan de la mano. Y los del negocio, como es mi caso, tenemos que aprender de las palabras que se usan en tecnología y acercarnos a ese mundo, y la tecnología se tiene que acercar al negocio. Estamos, digamos, en esa simbiosis y en ese momento de unión, pero que sepáis que hay toda carrera, ¿veis? Arquitectura, psicología, economía, humanidades, historias, todas emprenden. La mujer emprendedora antes de emprender busca no se trata de una necesidad, como es el emprendimiento de una persona que pone una franquicia, es de oportunidad. Es una persona que está en una multinacional donde los procesos son más rígidos y dice, uy, hay una oportunidad, voy a ponerla en marcha, lo explora, quizás mientras esté allí dentro de la multinacional, y se lanza. Se lanza porque le mueve algo dentro y dice, yo esto lo puedo solucionar, lo hago fuera, ya tengo un networking, conozco el sector, la industria, y voy a por ello. Y se lanza a este proyecto. Otras dicen, yo quiero ser mi jefa, el famoso techo de cristal o lo que queramos llamar, o sticky food, o que nosotras no queremos, ¿no? Pero el hecho es que muchas mujeres dicen, yo quiero ser mi jefa y yo aquí no tengo carrera. Yo necesito crear un equipo con una cultura determinada y me lanzo. Pero fijaos que es una forma de crear empresas donde se busca el crear valor a través de unas nuevas formas de acceder al cliente o de ser más eficiente porque se ve una oportunidad en el mercado. Y entonces, haciendo un resumen, ha emprendido para encontrar una oportunidad en el entorno, ha emprendido porque considera que el rol en la familia no es un obstáculo, ha estudiado ADE en su mayoría, ha emprendido por elección, no por obligación, y tienen una mayoría ya unos sueldos que son bastante interesantes para lo que son las medias en lo que son las multinacionales. Si se trata por definición de una empresa normalmente pequeñita, las empresas de las mujeres suelen ser pequeñitas y luego os voy a decir por qué. Suelen ser en su mayoría entre 0 y 4 empleados, el 70%. Sin embargo,
están emergiendo otras, que no es el 70%, que tienen una facturación muy interesante. Hay muy pocos unicornios, mujeres en el mundo, para que os hagáis una idea, habrá entre 20 y 30, y eso tiene una motivación que veremos más adelante, que tiene que ver con las barreras que han encontrado las mujeres en esta industria. No llegan al 1.000.000 de euros de facturación un 92%, pero sí que hay un 8% que lo superan. Y luego es interesante saber que no existe un sector predominante, porque muchas pueden pensar, no, bueno, pues son startups, plataformas para dar servicios, para ser sociales. Pues no, no hay un sector predominante y estamos en todo, como veremos más adelante en detalle. En cuanto a las tecnologías que usan las mujeres en sus plataformas o en sus emprendimientos, pues hay de todo. Hay inteligencia artificial, hay machine learning, hay big data, hay blockchain, hay CRISPR, hay realidad aumentada, realidad virtual, absolutamente todo. Entonces estamos presentes y usamos todas las IoT, usamos todas las tecnologías. Estamos presentes en todas las industrias, que luego lo veremos. Y estamos en casi todas las comunidades autónomas en España. Más o menos de una base de 400, contestaron casi la mitad, pero fijaos que el emprendimiento digital femenino está muy concentrado en Madrid, en Barcelona, en Andalucía, en Valencia y en algo en Castilla y León. Y tiene gracia que en Barcelona, habiendo más emprendimiento, pues hay menos de mujeres, y en Madrid hay más de mujeres habiendo menos emprendimiento, hay menos número de startups. Sin embargo, hay más mujeres startuperas en Madrid. Y eso es un dato que es interesante, ¿no? Y bueno, pues para tenerlo en cuenta. Recopilando, la mayor parte de las mujeres emprende porque ven una oportunidad, buscan una autonomía, buscan ser sus jefas y en muy poca proporción piensan que quieren crear también un empleo deseado, ¿no? ¿Quién les inspiró a las mujeres emprendedoras? Esto sí que es interesante, porque normalmente cuando alguien le pregunta a una emprendedora, ¿y tú en quién te has inspirado? Pues hay un porcentaje, como habíamos dicho antes, que eran como 1 de cada 4, 1 de cada 3, que ellas tienen el motor. Dicen, yo emprendo porque es que me sale del alma, y van. En cambio hay otras personas, que es en su mayoría, que tienen en su entorno un emprendedor o una ingeniera, o alguien que ha emprendido un proyecto, o una empresaria, un empresario, y se inspiran con esos role model que tienen alrededor. Es interesante que, según esta encuesta, entre padre, madre y familiar y allegados es casi un 90 y tantos %, y emprendedoras cercanas, ¿no? Y lo que es interesante y que da un poco de reparo es que tanto el colegio como la universidad, donde pasamos un número de horas ingente, pues no nos inspira a nadie. Entonces aquí hay una oportunidad de alguna forma, formar tanto a nuestros profesores en las escuelas, enseñar esos caminos, enseñar que hay mujeres y hombres, ¿no?, que emprenden y que inician unos proyectos que están aportando muchísimo a la sociedad y que además crean un empleo de alto valor. Y bueno, pues aquí también hemos trabajado nosotras haciendo programas, porque culturalmente en España y en casi todos los países europeos, cuando dices que quieres emprender, dicen, bueno, es como si dices que quieres ser astronauta y llegar a Saturno. Es algo que todavía culturalmente rechazado, no es algo que salga en las conversaciones de familia, se busca un empleo estable, esos están locos, estos que emprenden, tienen una vida más inestable. Pues no necesariamente, tenemos muchas madres de familia que, vamos, estoy pensando en concreto en una persona en Valencia que acaba de tener su segundo niño y tiene su proyecto startup en LegalTech. Es algo que emerge del corazón y que han trabajado en multinacionales, y ellas han decidido que ese es su sueño y van a por él. Y quizás en algunas nos equivocamos. Y bueno, pues es algo que tenemos mucho miedo las mujeres, porque eso de que nos penalicen y que nos digan que hacemos mal las cosas, con lo que somos de perseverantes y que nos gusta hacer bien las cosas, pues forma parte de la cultura de la innovación, que todavía, aunque está cambiando, pues está en ese camino, ¿no? En otros países celebran los fracasos, como Estados Unidos. Hoy hemos fracasado este camino, hemos aprendido de estos errores, vamos por otro camino, celebrémoslo. Y no se penaliza de una forma tan grande como en culturas mediterráneas. Eso está cambiando ahora.
hemos entrado en esa dinámica de la cultura de la innovación, ¿no? El sumar, el aprender, cuando uno que se atreva a decir cosas, uy, no lo voy a decir porque me van a decir que vaya tontería que he dicho. Pues eso está cambiando, ¿no? Está cambiando y hay que sumar las opiniones, porque de una opinión que parece baladí, que no parece que tenga mucho sentido, puede emerger otro pensamiento de otra persona que lo haya escuchado y crear cosas fantásticas, ¿no? Pues esa es la inspiración. En cuanto a la formación, esto es interesante, pues una de las barreras, la formación es muy cara para emprender. Normalmente, como os decíamos, emprendedoras que realmente nazcan y emprendedores, pues hay muy pocos. Te tienes que formar en el emprendimiento. En el libro que he escrito, una de las preguntas que hago a las emprendedoras es, ¿un emprendedor nace o se hace? Hay opiniones diversas, pero la mayor parte dice que sí, que hay algunos que nacen, pero te puedes formar en ese emprendimiento, y el que nace tiene que mejorar a través de una educación y de unas buenas prácticas, ¿no? Y entonces, pues efectivamente hay una necesidad de formación, el acceso a la formación buena y al buen networking y a los buenos sitios, pues cuesta dinero, ¿no? Y bueno, pues solo el 9% de las personas clasifica como fácil y barato el acceso a la formación. Nosotras en nuestra comunidad hemos conseguido becas también para conseguir que muchas mujeres que no tenían ese acceso porque les parecía cara esa educación, pues pudieran tenerla. Hemos dado 70 becas y bueno, pues hemos puesto nuestro granito de arena. Y ahí hay también una oportunidad de formar a mujeres que tienen grandes ideas y que van a crear valor. Perdona, Teresa, una pregunta que viene por aquí. Dice, gracias por esta gran conferencia. ¿Cuáles serían los programas de diferencia entre Cataluña y Madrid para que haya más emprendedoras? ¿Será que se apoyan más desde Madrid? Acabas de dar un dato, ¿no? Algunas becas. Sí. De lo poco que yo sé, bueno, en Barcelona está Barcelona Activa, que ayuda siempre a formar emprendedores hace muchos años, pero lo que sí es cierto es que la Comunidad de Madrid siempre ha sido, aparte de que es mucho más pro mujer, ¿no? Desde siempre, ¿no? Desde Esperanza Aguirre, que nos pagaba hasta el 90% de los cursos en el IES de mujeres allí en Sí. Madrid, ¿no? O sea que eso creo que ha seguido, desde entonces sigue adelante. Pues yo no tengo mucho contacto con la Comunidad de Madrid. Lo que sí que os puedo decir es que nosotras también en Barcelona, a través de la Secretaría de Estado, a través de la Embajada de Estados Unidos, hemos conseguido becas para Andalucía, para Valencia, para Cataluña y para Aragón. Y eso es muy importante, porque ahí se concentra casi el 60% de lo que es en los emprendimientos, que eso hay que de alguna forma llevarlo al norte, al sur, al este y al este, ¿no? Que se contagien entre todas. A nivel políticas públicas, pues a estos sí que tienen mucho interés. Aquí en la nave nos están diciendo que por favor lo hagamos. Esta mañana en APTE, la Asociación de Parques Tecnológicos, que está en toda España, también tiene un interés tremendo en que más mujeres estén en este emprendimiento. ¿Y por qué? Diréis, ¿por qué es esto? Pues porque lo mismo que pasa en los consejos de administración, porque cuando estamos en diversidad se aporta más valor. Da lo mismo que sea de género, intergeneracional, de país. Siempre al ver las cosas desde distinta perspectiva aportas mayor valor, y en los emprendimientos ocurre exactamente lo mismo. Esa diversidad aporta un mayor valor económico. Estamos hablando de una diversidad que crea valor y que está de alguna forma, y que hay datos al respecto. Hemos hablado siempre de que el estudio de Stanford dice que o de las Big Four, que los consejos de administración o de las Blue Chip donde hay mujeres son las que son empresas más rentables. Pues hay otro estudio también de Stanford que dice que las startups donde hay mujeres, donde son cofundadoras, son más rentables, duran más en el tiempo, son más solventes, devuelven antes los créditos. Eso es un hecho, o sea, son números y datos. Y hemos hecho referencia nosotras, a raíz de hacer este estudio, pues hemos hecho lo mismo. Hemos hecho esta base, lo hemos preguntado y exactamente lo mismo. Hemos obtenido los mismos resultados. A raíz de publicarlo, que lo pusimos en LinkedIn, nos llamaron de Francia. A nosotros nos pasa lo mismo. En Alemania, nosotras también. En Australia, nosotras también nos pasa lo mismo. Con los datos que tenemos, esto es lo que está ocurriendo. Es esta Qué primera bien, Teresa. Te vuelves a decir sí, que somos diferentes, me encanta, complementarios, sinérgicos, viva el feminismo complemento. sinérgico. Vamos allá, Claro, seguimos sí, adelante. seguimos. Sí. Y bueno, los sectores de actividad. Bueno, pues los sectores de actividad estamos en todos. Estamos en la industria 4.0, en consultoría, en educación tech,
biotecnología, en social, en el fashion tech, en el fintech. Estamos absolutamente en todas los sectores o industrias, ¿no? En fintech, España, somos bastante líderes Lupina, que ha ido bastante al IES, somos bastante líderes en la Unión Europea en cuanto a emprendimiento digital femenino. Hay casi un 30% de los emprendimientos, somos líderes en esa materia, en Legal Tech, en PropTech, en Insurtech, en temas de Wealth Management. Es decir, que estamos en todo. O sea, que no solo en la parte social, es un estereotipo que existe de que las mujeres somos sociales. Claro que lo somos, pero además tenemos nuestra especialidad en industrias diferentes, ¿no? A ver, seguimos. Bueno, pues lo que os decía, esta es la base de startups que conseguimos nosotros en nuestra comunidad. Fijaos, inteligencia artificial un 21% en cuanto a tecnologías disruptivas, Big Data 19%, Web 10%, blockchain ya un 6% de blockchain de los emprendimientos de mujeres, robotización un 6%, desarrollo software ya un 6%, realidad virtual un 5%, aplicaciones móviles 5%, 3, realidad aumentada 3%, impresión 3D un 3%, drones, drones, es bastante aeronáutica, pues también existen emprendimientos femeninos de drones. Y cabe recordar que nosotros pasamos el cuestionario justo cuando empezó el COVID, hacía exactamente pues, un año y medio, justo en el mes de marzo-abril, y bueno, pues muchas de las mujeres que tenían rondas de financiación en ese momento, pues se quedaron en, pues eso, que nadie se atrevía a invertir en ese momento. Y bueno, pues sufrieron bastante impacto y una crisis derivada de este momento, haciendo retroceder esta fuerza y esta ola de mujeres emprendedoras que había, digamos, previamente a lo que es el COVID. Esto pues ha hecho que muchos emprendimientos hayan tenido que claudicar y otros que han emergido porque han emergido oportunidades a raíz de lo que es el COVID. Y bueno, pues fijaos, normalmente los emprendedores somos muy optimistas y antes de toda esta crisis, incluso ya estando en plena crisis COVID, la mayor parte de las personas, más de la mitad, pensaban contratar a más de 10 o 15 personas. Es decir, es una industria tractora cuando se desarrolle y haya muchísimos emprendimientos, pues es una industria muy tractora de trabajo y de trabajos buenos, ¿no? Y fijaos que en España se superó la barrera de los 1.000 millones en inversión en Business Angel, 1.300 millones según la revista El Referente. El emprendimiento digital, según el World Economic Forum, son una industria de 2,3 billones de euros, con un crecimiento del 30%. Y ahí la mujer tiene que estar. Por eso es tan importante, porque al final todo va a ser emprendimiento. En el libro que he escrito pongo un ejemplo de un banco, el Banco de Singapur, que es un banco tradicional que se ha convertido en un conjunto de emprendimientos, de startups. Cada uno de los procesos hay una respuesta por parte de una solución que provee una startup. Y ahí todos tenemos que estar. Las universidades van a ser nidos y colisión de gente que quiere trabajar junta y hacer emprendimientos. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiación de los emprendimientos? Pues Family, Friends and Fools, las 3 Fs famosas. Pues eso ocurre en la mayor parte de los casos. Y bueno, pues hay muy pocos business angels que inviertan en mujeres. La mayor parte de los inversores son hombres, en más de un 90%. En el IES hay una pionera red de business angels que llevaba Amparo, no sé ahora quién lleva. Y bueno, pues eso es de agradecer porque se acercan más a la forma de comunicar de las mujeres, que nosotras tenemos que aprender a comunicar de la forma que esperan escuchar los hombres, ¿no? Y de otro lado, pues los problemas que solucionamos a lo mejor son más sensibles a mujeres que a hombres en algunos de los casos, ¿no? Y bueno, pues este ha sido un problema porque las startups de mujeres tienen un crecimiento hasta el 3er año y cuando están ya en pre-series A, que tienen ya su producto mínimo viable, que ya solo es organizarse, poner gente y a vender,
pues no consiguen financiación y se quedan ahí. Les cuesta muchísimo conseguir esa atracción de ventas. Entonces es un problema de que hay un sesgo en la financiación. Fijaos que yo cuento de forma anecdótica y no quiero hacer de spoiler en el libro que en UCLA, pues la decana escribió un tuit de estos que levantó, bueno, ampollas porque dijo, ¿cómo es posible que en Silicon Valley haya sesgo? Que se hayan tenido que inventar las emprendedoras a un amigo fundador falso para ir a los pitch, porque si no, no consiguen financiación. Dices que esto no puede ocurrir aquí, esto es inaceptable, ¿no? Y tuvo muchísima repercusión. También tenemos el ejemplo de la Filarmónica de Viena, que sabéis que las audiciones las hacían viendo a las personas que tocaban la obra y nunca había mujeres en la Filarmónica de Viena. Y bueno, pues aquí ¿qué pasa? Pues hicieron unas audiciones a ciegas y ya sí que había, se miraba el talento. Bueno, pues esto ocurre en la financiación, algo parecido. A veces nuestra amígdala cerebelosa ve lo familiar, lo ve como lo bueno. No necesariamente es lo bueno, es lo familiar y tú lo ves como donde te tienes seguro para hacer tu inversión. Y son cosas que hay que hacer a la gente caer en la cuenta. Perdona, Teresa, un segundo, porque tenemos otra pregunta, quizás es el momento. Dice, bueno, primero, sí, Amparo San José es la que sigue adelante con el tema de las emprendedoras. La profesora y directora del emprendimiento sigue siendo también Julia Prats, ¿verdad? Pero también Julia, tenemos unas Business Angels, Only for Women, ¿verdad? Entre las que dirige también Regina Llopis, ¿verdad? Entre todas. O sea, que creo que vale la pena, sí, saber que Lies está ahí. Pero también, aquí desde Perú nos dicen, tengo una empresa hace 6 años, facturo 4 millones de dólares. ¿Cómo lidiar con el patriarcado y conseguir financiación cuando el mundo financiero está dominado por hombres? El año pasado tuve que poner un financiero hombre porque se me hacía complicado y ahora es mi socio con el 1% para que se sienta parte de la empresa. O sea, realmente estamos en igualdad de condiciones aquí, allá y acullá, ¿no? Como bien decías, tenemos sí. siempre este filtro en la gafa de tantos hombres o tantas mujeres. Pues sí, sí, es así, tal cual dices. Yo creo que es muy importante lo que acabas de decir, lo de Regina Llopis, lo de Amparo San José, el hecho de que exista una emergencia de mujeres inversoras va a hacer que haya más mujeres también emprendedoras, sin duda, sin lugar a dudas. Y luego también que los hombres están muy sensibilizados a raíz de todos estos estudios que se los hemos presentado, pues también han abierto los ojos y se han hecho un digamos, autoanálisis de cómo toman esas decisiones, ¿no? Y las mujeres también se han acercado a la forma que quieren escuchar los KPIs financieros los hombres. Es un ejercicio de todos, ¿no? Es un buen momento también para hablar de que, tú lo has dicho, tienes este libro, ¿verdad? Emprendedoras, que ha salido en junio y como tú bien decías, cuando me pasaste el libro con una nota Sí, tuya que decías que me mandabas el libro Nacido del Corazón y de sí, propósito y es hijo de la pandemia, realmente sí. ahí lo sacaste, y que la mitad tiene que ver con temas de emprendimiento y en general cosas muy interesantes y después la última parte, la otra mitad, son emprendedoras a las que haces tú la entrevista, ¿no? Que esto es lo que también Sí, ayuda a que otras sí, se vayan animando. Muy bien, perdóname, adelante. efectivamente, sí. Pues eso es. Eh, bueno, pues lo que os decía, otra de las barreras que existe, además de la financiera, es la barrera legal. Esta existe para tanto hombres como mujeres. En algunos países que tenemos en la Unión Europea, tú te metes una página web y ya estás ahí, ¿no? Entonces, pues este tipo de barreras, pues cuanto antes las libremos, pues mejor, porque va a hacer que, porque son altos los costes iniciales. En Alemania hay una cosa que se llama mini empresas, es una muy buena práctica, que tú hasta que no tienes una facturación de X, pues ni pagas IVA, ni pagas, hay una serie de buenas prácticas que quizás tendríamos que aprender e incorporarlas para que esta industria del emprendimiento vaya más rápido, ¿no? Y el acceso a la financiación, pues como os decía, según las encuestas, pues ellas afirman pues, que las fuentes de financiación a raíz del COVID pues, han tenido pues, bastantes dificultades para conseguir las mismas, ¿no? Y bueno, pues ¿recomendarías emprender? Le preguntamos a nuestras emprendedoras. Bueno, pues en una mayoría sí. Hay algunas que de algunas formas han dejado esa carrera de emprendedoras, no han iniciado otro proyecto de emprendimiento, pero luego han conseguido una carrera exitosa como mentoras, porque conocen muy bien la industria, cómo se mueven los inversores y han servido de apoyo a estas nuevas emprendedoras que inician su camino. Es decir, que es algo interesante el emprender. Da lo mismo si estás en una corporación o no. De hecho, yo estuve en una charla precisamente con personas no estaba Amparo San José, estaba alguien de Kibo Ventures y, y decían, esta multinacional decía, queremos personas que tengan espíritu emprendedor.
Queremos intraemprendedores que cuestionen el status quo, que tengan sentido crítico de lo que hacemos, que no digan que sí a todo, porque eso es lo que hace crear y construir y hacer que una empresa esté viva, ¿no? Que innove, ¿no? Entonces, animan, la mayor parte de las personas animan a emprender. Es su propósito, es su sueño. Muchas lo consiguen y otras no. Para que os hagáis una idea, solo entre 1 y 2 de cada proyecto emprendedor tiene éxito. Si nos vamos a la cuna del emprendimiento, al MIT, donde tienen todo el ecosistema ahí bien, pues los emprendedores los emprendedores varones tienen un éxito del 70% y las mujeres, según Bill Aulet, que es el catedrático de emprendimiento, nos dio una charla y nos dijo hace como 4 o 5 meses que eran de un 90%. Son las pioneras que tienen muchas ganas, pero es un hecho, son datos. Y esto es interesante saberlo y que lo sepan los inversores también a la hora de tomar las decisiones de inversión. Y bueno, pues aquí pues se sienten las mujeres que ellas tienen más exigencia a la hora de conseguir esa financiación, que tienen que de alguna forma hacer más esfuerzo. Es la percepción de las mujeres, que tenemos que esforzarnos más para llegar al mismo sitio donde llegan los hombres, ¿no? Y luego el grado de la diferencia entre el tamaño de las empresas entre hombres y mujeres es grandísima. Es quizás donde consigan, las que hemos analizado nosotros, a partir del 4.º año consiguen una atracción muy grande, que es cuando consiguen esa financiación ya preseries A. Pero las empresas femeninas, como decíamos antes, son entre 1 y 4 empleados. Solo hay un 8% de más de 1 millón de euros. Y eso hay que cambiarlo, ¿no? Y es por esta falta de financiación que ahora, gracias a este estudio, pues ENISA ha aprobado unas ayudas específicas para mujeres y para emprendimientos de mujeres, que está muy bien, porque eso les va a dar oxígeno para lanzar esos productos y servicios fuera. Y bueno, pues el endeudamiento, como os decía, las mujeres devuelven más, son más buenas pagadoras, más solventes, y como os decía, los ingresos es a partir del 4.º o 5.º año donde se ve una mayor tracción. Y bueno, pues aquí hay como una diferencia, como un resumen de la productividad, que no, en nuestra muestra no hay una diferencia de productividad entre hombres y mujeres. Los ingresos son hasta un 60% inferiores en los 3 primeros años, pero luego consiguen una atracción muy interesante por esta financiación que llega, ¿no? Y la diferencia oscila entre un 10 y un 20%, ¿no? Ya cuando consigues atracción. La deuda, están menos endeudadas las empresas de mujeres, y cuando se endeudan devuelven mejor esos créditos. Bueno, si hacemos un resumen para que podáis hacer preguntas, que llevo ya 40 minutos, las empresas digitales están creadas por mujeres, no son fáciles de clasificar porque estamos en todo, somos transversales a todas las áreas del saber. Se basan en, si tuviéramos que resumir, estamos usando ya todas las tecnologías. Hay presencia de mujeres en todas las tecnologías, en Big Data, inteligencia artificial, IoT, CRISPR, todo. Parece que las empresas digitales parecen verse menos afectadas en el rol que tradicionalmente se les venía asignando en la familia. Sufren en menor medida esta asignación de roles de género que se expresa en otros ámbitos, porque la mujer se siente más independiente, a pesar de que necesita ayuda, puede gestionar mejor su agenda, puede de alguna forma conciliar más con su vida familiar, aunque sea muy complicado porque exige muchísimo esfuerzo. Emprenden porque existen referentes a su alrededor en una mayoría y se fijan en un familiar o alguien cercano a la familia. Y bueno, pues hay muchas recomendaciones, como impulsar Business Angels mujeres, esa ventana única, que sea muy fácil formar una SL. La mayor parte de las mujeres son autónomas en un porcentaje súper elevado, no conforman una SL hasta que no tienen una facturación elevada, y como son de facturación baja en un porcentaje muy elevado, a pesar de que sean unos modelos de negocio muy interesantes, ¿no? Entonces también pues el hecho de hacerlas visibles en eventos, ferias, el dar visibilidad a este talento digital femenino, y luego estar en una asociación, el estar en comunidad, que lo comento yo bastante en mi libro. El estar en comunidad acelera tu proyecto, porque tú aprendes de los errores que ya han hecho otras personas y te dan toda esa materia experimental, ya te la dan empaquetada y te lo cuentan en un pispás, y ya no tienes que pasar por las mismas, digamos, los mismos errores o fatalidades que tienen otras. Y bueno, pues propusimos muchísimas cosas: que hubiera incentivos a los Business Angels que invierten en proyectos de mujeres, que haya una ventanilla única,
programas educativos, que haya unos programas educativos básicos para activar ese gusanillo, ¿no?, del emprendimiento, ya desde la escuela, desde de alguna forma cuestionarse las cosas, cómo se hacen, que se pueden mejorar, pues si a alguien se le ocurre algo, pues que lo exponga en la escuela, en las universidades, que yo creo que sí que se está activando bastante, en las privadas. Luego normalizar la imagen, ¿no?, en las películas que está fenomenal, pero las mujeres, además de madres, pues hay ingenieras, hay emprendedoras, hay, digamos, consejeras, y yo no lo veo en las películas, que veo muy pocas en las televisiones o en los dibujos animados. Pues no veo, pues veo un rol muy tradicional de la mujer donde no se ven los dos roles, el de la familia y el de la mujer que trabaja y que tiene su ilusión por tener una actividad intelectual activa, ¿no? Y bueno, pues a raíz de todo este estudio y durante la pandemia, pues escribí este libro donde cuento cómo se hace una aproximación a nivel estratégico de las corporaciones hacia los ecosistemas para estar al día, para innovar, para que no haya un pequeño player que les haga disrupción en esa industria donde están operando. Y luego pues pongo ejemplos de emprendedoras magníficas de todo el mundo, emulando un viaje o una vuelta al mundo como la que hizo Magallanes hace 500 años. En este periodo pandémico, digo, pues Magallanes dio la vuelta al mundo hace 500 años, digo, y no ha habido ninguna mujer que dé la vuelta al mundo, pues no la conoce nadie, pues sí que ha habido una mujer, y lo pongo en el libro, una mujer científica, botánica, pues, casi 200 años después, pero no la conoce nadie, y ella tenía la ilusión por conocer la flora y fauna la flora de otros países, y se embarcó. Imaginaos hace 300 años una mujer en esos barcos y esas embarcaciones, lo que sería, ¿no? Entonces, pues hay mucho talento que se ha quedado escondido y ha tenido grandes contribuciones en la historia. Si vais al Museo Lázaro Galdiano, veréis que Sofonisma pues, es una pintora de la corte de Felipe II, pero que no la conoce nadie. Y fijaos, ser pintora de la corte de un rey hace 500 años, lo que sería, ¿no? Pues como ella, pues muchísimas mujeres, pues desde mujeres que no han podido hacer su patente y tenían que poner un seudónimo de hombre, a lo que nos pasa ahora. Ahora estamos en un momento que es lo que llaman en Naciones Unidas la Generation Equality, la generación de la igualdad, donde tenemos unas grandes oportunidades en el mundo occidental y donde tenemos que activar esas oportunidades que se nos presentan. Estamos en un momento donde tenemos que no tener miedo a emprender, aunque erremos, tenemos que contribuir con nuestro conocimiento, ayudar a la gente que lo quiere hacer, porque estamos en sociedades muy competitivas y globales, donde este conocimiento va muy rápido, donde este conocimiento lo puedes compartir con gente que está en sitios remotos y enriquecerte de una diferente cultura, enriquecerte de diferentes backgrounds y crear y co-crear cosas que pueden ayudar en estos ODS de Naciones Unidas, acelerarlos, ¿no? Acelerar, crear un mundo mejor, que es lo que queremos todos, ¿no? Y bueno, pues en el libro pongo estos ejemplos y comento que en la vida dice que para tener una vida plena tienes que plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, digo yo, y una startup. Todos tenemos que hacer una startup, aunque falle, da lo mismo. Aprendes y esos aprendizajes te van a servir para luego entrar en una corporación que te piden ese conocimiento. Ya te están pidiendo que hayas sido emprendedor, que hayas tenido un proyecto, que hayas tenido una inquietud por resolver un problema usando una tecnología disruptiva que ahora está al alcance de todos, que hay plataformas y tú te puedes montar tu business en Amazon, te puedes meter en otras plataformas y puedes montar tu tienda, puedes montar tu idea, ¿no? Entonces, pues os invito a todo el mundo a emprender y espero que de alguna forma os inspire positividad, que es lo que yo buscaba con mi libro, una aproximación amable, de invitar a emprender y a colaborar juntos, hombres y mujeres, en una industria muy predominada por hombres. Nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Bueno, pienso que has hecho ya una excelente exposición de cómo estamos y nos has inspirado muchísimo a poner en marcha no solamente el árbol, ¿verdad?, sino sobre todo la startup que tenemos en la cabeza, los sueños que tenemos quizá hace ya tiempo. Aquí algunas de las que ya han puesto, algunas preguntas tenemos, ¿no? Excelente, emprender es cuestionar el statu quo, gracias por este super evento. Entonces vienen algunas preguntas que dicen, por ejemplo,
Lo comparto al 100%. Bueno, a toda la gente dice que está encantada con lo que has hecho, pero las preguntas, por ejemplo, dice, ¿cómo se podría hacer llegar fondos europeos a todas estas emprendedoras? Entiendo que son empresas pequeñas y suelen tener difícil acceso al tipo de fondos del que hablamos, por lo engorroso que es administrativamente. ¿Hay previsto crear alguna organización para ayudar a canalizar estos fondos? Y esa está ligada con otra que dice, ¿existe ya la ventanilla única en España? Bueno, pues en teoría sí que existe la ventanilla única. Otra cosa es como de velocidad, la velocidad que tenga a esa pregunta. Y luego, por otro lado, lo que dices tú de las ayudas, hay plataformas que se han conformado como consorcios para acceder a esas ayudas. Se han creado consorcios, por ejemplo, desde Alastria, que es un consorcio de blockchain, se han creado como, han invitado a mucha gente a que participe en una call para ir de forma conjunta a conseguir esas ayudas. Hay empresas especializadas en este tipo de llamadas a las cuales te puedes sumar o a través de asociaciones, ¿no? Como en nuestro caso, que nosotros nos hemos sumado a la de Alastria o a otro tipo para pedir ayudas. Nosotras, por ejemplo, en ENISA, que es de alguna forma los fondos que se han creado específicos en España son 51 millones de euros específicos para mujeres con 9 años de cadencia, o sea, y que te dan, si tienes pues hasta 1 millón de euros, si tienes 50.000 euros te dan 50.000, o sea, de un business angel, o sea que realmente puedes ir de un business angel de la mano y en ISA y ya pues, tienes un gasolina para poder pagar unos sueldos dignos y poder seguir adelante con tu proyecto, ¿no? Y tener mínimo producto viable y vender, ¿no? Entonces, en ISA, pues si tenéis interés, os damos el contacto. Han dado un seminario en nuestra asociación para todo el mundo. Nosotros damos seminarios y formación de acceso libre, la básica, para resolver esas inquietudes y quien quiera profundizar, pues que ya pues, se contacte con esas personas, ¿no? Y ahí en ENISA, pues el contacto directo os lo podemos dar, carmencuesta@enisa.es, pues vais, le preguntáis y os ayuda a hacer el dossier y pedís las ayudas porque están ya, es que os las dan súper rápido. Entonces yo creo que es una oportunidad que no hay que desaprovechar, por eso lo hemos anunciado a bombo y platillo, porque es muy importante que estas oportunidades que emergen no las perdamos porque a esos negocios que ya están en marcha les va a hacer crecer de una forma exponencial. Muy bien, pues bueno, lo de los fondos europeos supongo que sí, que existen, ¿verdad? También hay que saber cómo Sí, hacerlo, con lo cual también puedes ayudar. Y entonces sí. alguien nos dice aquí, ¿algún consejo respecto a la complejidad laboral en España para contratar de forma eficiente? ¿Algún consejo? Para contratar de forma eficiente. Sí. Bueno, pues ahora están creando modelos de negocio de la gente que ha emprendido y ha hecho éxito. Hay modelos de negocio emergentes donde esa gente se ofrece a tiempo parcial para que no tengas que... Están emergiendo a nivel de talento tecnológico y de talento que conoce los ecosistemas emprendedores nuevos modelos de colaboración, precisamente para que estas startups que nacen no tengan que tener esos costes iniciales estructurales digamos, tan fuertes y que a lo mejor con becarios y 2 días de una persona sólida guíe al becario y lance adelante. Están emergiendo modelos que ya están teniendo éxito en Estados Unidos y son unas plataformas donde hay talento. Entonces, yo creo que realmente estamos viviendo en un momento apasionante donde las cosas que eran de una manera están cambiando a otras formas muchísimo más flexibles que ayudan a emprender. Este talento digital que es escaso, es a veces escaso porque es desconocido, pero sí que existe y para prueba un botón. Todo el mundo dice, ¿pero dónde has sacado estas emprendedoras? Y es que, claro, pero es que también son madres y no están en los actos, ni en networking, ni en muchísimos sitios donde se hacen muchas relaciones. Entonces, muchas de ellas no se conocen más que por su trabajo y por su, digamos, pero no se sabe quién es la cabeza, ¿no? Porque no están en foros contando lo que hacen, están trabajando, ¿no? Entonces, pues es de una forma dar esa visibilidad, que es lo que yo he buscado a raíz de ver que sufrían tanto las startups en esta pandemia por falta de financiación. Y bueno, pues ese es un poco el camino, ¿no? Dos preguntas más por el tiempo, a ver si llegamos a una tercera. La primera dice, cuando emprendes es mejor comenzar como autónoma o constituir una SL. Estoy a punto de hacerlo y tu exposición me ha creado dudas. Comenta, por favor, pros y contras. Bueno, pues depende de en qué situación estés y en qué momento y lo que te exijan estos agentes de financiación.
que a lo mejor te exigen que tengas una SL, entonces te interesa montarla, te gastas lo que cuesta montar una SL, depende de quién te lo haga, pero bueno, que no es una barbaridad, lo montas y así consigues esas ayudas. Si ya tienes el mínimo producto viable, pues yo te recomendaría que sí que lo hagas, porque desde NISA te van a exigir que seguramente de estas fuentes oficiales de financiación te exijan que ya tengas creada una sociedad limitada, o sea, una sociedad. Entonces yo, ahora en el momento en que estamos, te recomiendo que la hagas. Vale. Otra persona nos está diciendo, bueno, ¿te parece que es cierto que cuando son mujeres las que emprenden, tienen en cuenta más la parentalidad, la familia de la gente que está ahí trabajando? Dices, cuando contratan a gente, las Sí, como startups, emprendedoras, como que si la cultura de la empresa que montan, ya hemos dicho que son pequeñas, tienen en cuenta, más en cuenta el mira, perfil completo de la gente, vaya. Mira, os voy a decir, la gente que emprende, emprende o con su mejor amiga de la carrera, o con su mejor amigo, o con alguien del trabajo, o con su pareja. Hay muchos matrimonios. Vais a ver en el libro, hay unos cuantos matrimonios, uno es más tech y la otra más de desarrollo de negocio. Uno es, ella es tech y el otro es... luego hay gente jubilada que sabe muchísimo de una industria y que tiene ese motor y se pone a emprender. O sea que tienes todo tipo digamos, de casos que emprenden. Normalmente la gente emprende con alguien en quien confía. Ese es el punto, no que le gusta, alguien en quien confía, con quien puede confiar y con quien, digamos, porque es muy duro. Por eso decía lo de celebrar los errores. En las startups se celebran los errores. Lo que dices, oye, ha sido tu culpa, tal, no sé qué, no sé cuál. Pues muchas startups que no hacen un buen pacto de socios o que no hay esa comunión, ¿no? Ese ir en la nave, que es que yo hago el símil en el libro, somos como una nave, vamos en un barco, tenemos que enfrentar juntos tormentas, enfrentarnos a tormentas y tenemos que estar juntos en esas tormentas y salir de ellas juntos. Y si no nos dividimos bien las funciones con los pocos que somos, pues nos vamos a ahogar. Entonces digo, ahogarse o sobrevivir al maremoto, ¿no? Entonces, pues tienes que estar, primero confiar, ser muy respetuoso, apoyar cuando hay un fallo en un área, no sangrarle a la otra persona porque estás en un momento donde tienes que gestionar el caos, estás viviendo en caos, no tienes procesos, no tienes nada, estás en un momento de una creación donde todo vale, donde estás pivotando para ver qué es lo que funciona con un cliente probando un determinado servicio y tienes que ser muy flexible, tienes que ser muy condescendiente. Y tienes que estar bastante atento a los hypes y downs, ¿verdad? Tener ya claro que va a haber subidas y bajadas y anticiparte a que eso pase. Entonces, ¿cómo se afronta, verdad, Teresa? Pues esa es una de las preguntas que les hacemos en el libro, oye, ¿cómo afrontes? Y la verdad que una de las características de las emprendedoras, aparte de que son mujeres súper internacionales, porque la mayor parte de ellas han vivido en 2 o 3 países y se han enriquecido de las culturas y luego las han aplicado a sus países y las han adaptado, ¿no? Por eso es tan interesante, ¿no? El viajar, ¿no? Pues todas son súper humildes, dice el hype, dice el cerebro, dice, pero con prudencia, todo con distancia, porque mañana me viene un down y por eso es tan importante estar juntas para sobrellevarlo, ¿no? Ese down. Y luego muchas me hace mucha gracia porque dice, bueno, no os quiero hacer de spoiler si leéis el libro. Dice, pero bueno, dicen, yo me pongo el límite para ayudar, vale, me ha ocurrido todas las cosas pasan, igual que las tormentas, me pongo hasta las 11 para llorar, para desahogarme, mañana ya será otro día, venga, vamos. Muy resilientes, muy luchadoras, muy para adelante, vamos a hacer que esto salga, de verdad muy interesante. Y luego también algo que he oído en la prensa que me parece que que no es preciso, es el origen social de las emprendedoras es muy diverso. Hay muchas que vienen de un origen humilde, otras por middle class, otras, hay de todo. Y eso es interesante porque el emprendimiento es un ascensor social. Para muchas de ellas vienen de muy humildes, de gente que viene de agricultura. Por ejemplo, hay un caso de Brasil, o que es, y realmente personas súper inteligentes que se han sabido desarrollar, han sabido conseguir unas becas, que se han esforzado. Realmente es muy motivador, ¿no? De que si tienes un sueño lo puedes conseguir si te esfuerzas, ¿no?
Laura nos pregunta cómo podríamos aportar sin ser digitales a estas mujeres emprendedoras. Supongo que se puede aportar siendo mentoras, ¿verdad? Ayudando de mil maneras. No sé si tienes alguna más, pero es la primera que se me ocurre es hacer de mentora. Sí, bueno, pues Porque hay algunas, sí, hay algunas que sí, pues que nosotros tenemos un programa de mentoría ahora lo hicimos como el problema era que no había Scale Up, pues lo hicimos con presidentes. Digamos, no hay, pues las que ganen el premio, mentores, y se han ofrecido absolutamente todos. Y lo que nos han dicho es cómo no conocemos estas mujeres emprendedoras, cómo es posible que no las conozcamos. Es que me encanta, ¿no?, que lo diga. Y bueno, eso les ha proporcionado el poder probar sus productos y servicios en grandes multinacionales, el que acompañen a una oferta, el que puedan perfeccionar su servicio, el que puedan aprender de procesos, el que puedan probar en unas plataformas más grandes lo que están haciendo, ¿no? Y sí, pueden ser mentoras. Si tienes interés en alguna industria, nosotros te podemos poner en contacto y vamos encantadas. No tenemos formalmente un programa para los que no ganan el premio, pero estamos en vías de definición de algo que puede ser, digamos, canalizado a través de esta petición que nos has hecho. Así que encantadas. Teresa, muchísimas gracias. Estamos en hora. Hemos dicho que somos puntuales al comienzo y al final y ya son las 7 de la tarde. Por estos minutos contigo que han sido muy inspiradores, muy enriquecedores. Tengo aquí unos comentarios que, en fin, ya te los pasaré. Están todas encantadas. Los que han leído el libro también les ha ayudado muchísimo. O sea que, pues nada, gracias por tu tiempo, gracias por tu experiencia, por abrir nuevas vías. Y solamente me queda pues decirles a todas nuestras amigas del iWill que la segunda sesión tendrá lugar el 19 de octubre, ya podéis apuntarlo. Esperemos poderla hacer esta vez híbrida, que sería pues en el campus de IES Barcelona, todas las que podáis venir, y luego con la comunidad de networking y el resto pues a la sesión a través de online. Será Silvia Díaz Montenegro, que también tú la conoces, ¿verdad, Teresa? Que también ha escrito bastante temas de digitalización, y vamos a ver la parte femenina de la AI, ¿no? De la inteligencia artificial y por qué es tan importante. Todo el tema de la antropología femenina necesaria para tomar decisiones en este mundo que se nos viene, o bueno, en el que ya estamos. Así que nada, profundizaremos un poquito en este tema más concreto. Ya se ve que hemos empezado muy en digital, ¿verdad? Este año vamos a seguir con temas también, como digo, presenciales. Y nada, hasta pronto. Seguimos adelante. Teresa, lo que quieras, ya sabes dónde estamos también, y seguro que habrá más de una que te va a conectar para pedirte ver cómo puede ayudar. ¿De acuerdo? Pues genial, pues 1.000.000 de gracias. A Me lo vosotras, he a ti pasado vamos, en estupendo. Gracias por particular. todo. A cuidar de Íñigo, ¿no? De Iñaki, Sí, sí. Ahora voy a ver qué está haciendo. de su pie. De Bueno, un su gran pie. abrazo a todas, de verdad, y hasta muy pronto, porque de verdad que han sido fantásticos todos los comentarios que habéis puesto y me alegro muchísimo de haber sido canal para presentaros a Teresa y seguir adelante. Gran abrazo a todas. Muchas gracias. Chao. Bueno, ¿qué tal, Nuria? ¿Hemos cerrado ya? A ver, ¿qué nos dice? ¿Hemos cerrado ya? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos No, ahí? todavía ¿Hola? ¿Hola? no. Todavía no, todavía no. Cerramos ya, ¿no, Macías? ¿Cierras ya? Esther, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hombre, ¿desde Madrid? No, desde aquí he llegado. ¿Ya has llegado? Justo cuando empezabais. Qué Pero bien. no he querido entrar a saludar porque ya estabais empezando. Muy Qué bien, ¿no? bien. Muchas felicidades. Qué bien. Teresa, me ha gustado mucho. ¿Qué tal? ¿Te has Muy sentido bien, tú? yo súper cómoda. Yo muy bien, de verdad. Muchísimas gracias a todo Ah. el equipo, a Ana, por ayudarme, a Manuel, en la parte técnica, a todo, Nuria. Qué momentos, ¿eh? Al por principio, darme- qué momentos. Todos los que están por aquí, ¿verdad? Sí, sí, el Sí, equipo. es que los momentos previos, el directo es lo que tiene, que de repente no Ya. te funciona nada y estás... Digo, Ah, pero muy bien, muy bien. En Bueno, remoto yo- y muy bien. Sabes que tengo siempre en la cabeza, aunque no se note, la frase aquella del fundador de esta universidad que decía que nunca pasa nada, y si pasa, ¿qué importa? Y si importa, ¿qué pasa?